Sol, y estoy muy contenta de que nuevamente me estén acompañando aquí, ya sea en el canal de YouTube o en la plataforma de Spotify, para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Estoy muy contenta de que me estén aquí escuchando, y el tema del día de hoy será Lemuria. Decidí, a diferencia del video de Atlantis, juntar el aspecto sutil y material para integrarlo en un solo video. Lemuria, la era astral. Previamente ya hemos platicado de una de las eras de esta esfera y de nosotros como seres, porque hay que recordar que a la par que Gaia, nuestra esfera, comenzó su proceso de formación, de condensación, de materialización, y toda esta línea de tiempo que ha tenido, nosotros a la par, como conciencias, como seres humanos, tuvimos un proceso similar. Comenzamos en unas eras donde se empezaba a crear, a imaginar lo que sería posteriormente nuestro diseño divino, ese diseño que ya podemos ver manifestado hoy en día, y las siguientes eras que están por venir, que son el retorno hacia nuestro sol, hacia el Padre Blanco. Entonces, tanto la Tierra como nosotros como seres humanos, en la era de Lemuria es donde comenzó a formarse lo que veríamos materializado en las eras como Atlantis y la era post-Atlante, que es la era que estamos viendo actualmente. A manera de resumen, y como lo platicamos en el video de la ley del 1, nuestra esfera lleva un impulso de retorno a su sol, es decir, regresar al Padre Blanco. Es decir, comenzó su punto de partida en Polaria, Hiperbórea, de ahí baja Lemuria, Atlantis, y así podemos ver la línea de tiempo de nuevo hacia arriba en retorno. Hay una línea de tiempo alterna que es hipermaterialista, que bueno, ya hemos platicado en dicho video. Si no lo han visto, les recomendaría que vayan a poder revisarlo. Sin embargo, este impulso de retorno se ve marcado por eras que desarrollaron pautas de formación, un auge, una materialización, incluso caídas de nuestra conciencia. Dichas eras, como les comentaba, es Polaria, donde tanto la Tierra como los seres que habitamos en ella éramos mera luz y plasma. No habíamos salido como tal aún de nuestro sol. Estábamos todavía dentro de nuestro sol, pero la Tierra ya estaba comenzando su proceso de imaginarse, o sea, de verse cómo es que se formaría como conciencia, como espíritu, y los seres que la habitaban como tal. Entonces, aún nuestra energía estaba muy ligada a nuestro sol y éramos seres de plasma. No nos habíamos separado de nuestro sol, del sistema como tal, y no se había forjado la idea de lo que sería la Tierra. En la siguiente era, en Hiperbórea, la Tierra comenzó su proceso ya de separación, es decir, de convertirse en una conciencia fuera de su sol, y los seres que la habitaban, hay muchos reinos que se integraron a esta esfera, pero la mayoría eran seres etéreos, es decir, seres que no se habían materializado y que se podían percibir como seres de gas, como seres vaporosos, por así decirlo, y el proceso en general físico de la Tierra también se encontraba en ese momento, porque si lo viéramos a nivel de planeta, o sea, del planeta como tal, son las eras que materialmente vemos como la formación de la Tierra, donde la Tierra era una tierra bebé, por así decirlo, y todo era fuego, volcanes, humo, etc. Pero ya había en un proceso etérico una formación de los seres que lo estarían habitando. En la siguiente era, Lemuria,
comenzamos a bajar del éter, es decir, de todo eso que estaba, ya hemos platicado lo que es el éter, comenzamos a bajarlo a la materia, sin materializarlo aún, sino comenzamos ese sueño, esa fase astral donde estamos en el intermedio. El campo astral o el plano astral es ese plano que se encuentra intermedio entre la materia y el éter. Por ello, Lemuria se puede nombrar como la era astral. Esta era se vio marcada por el corazón, la emoción, la polaridad femenina. Recordemos que tanto la Tierra como los seres que la habitamos estaban haciendo cambios, integraciones en su Kundalini, en su sistema, integrando información. Por lo tanto, la Tierra también estaba pasando por ese proceso y Lemuria se ve muy marcada por la integración de la polaridad femenina. Es aquí donde comenzamos a integrar esta polaridad y daríamos pie posteriormente en Atlantis a la polaridad no contraria, sino al otro grado de polaridad que es la masculina, para complementar un proceso alquímico de formación como seres. Aquí en Atlantis podemos ver más materializado tanto la Tierra como tal, una Tierra que ya estaba más condensada, más, o sea, había terminado su proceso de cómo la Tierra se imaginó. Los seres que la estaban habitando, las conciencias que se integraron a la Tierra, y en cuanto a los seres humanos, habíamos terminado nuestro diseño divino. Éramos seres que no éramos tan flexibles en apariencia ni en espíritu y teníamos mucho más orden y estructura en lo que era ya nuestro diseño integral, o sea, nuestro complejo como cuerpo, templo de Salomón. Aquí en Atlantis se viene a integrar la mente, el orden y la estructura. Como les decía en la ley del uno, voy a hacer un video solo aunando en cada una de estas eras. Sin embargo, aquí en este video nos vamos a enfocar en la era de Lemuria. Una vez que nuestra esfera pasó tanto en lo sutil como en lo material, esa fase de condensación que vimos en Polaria y en Hiperbórea, de ser gas y vapor, seres de forma plasmática, tener una corteza terrestre pues muy inestable, más hostil de lo que la conocemos actualmente, donde estaba en plena formación como planeta y como esfera, es decir, como conciencia. Podíamos ver ya las primeras manifestaciones de algunas conciencias, de algunos prototipos de seres, tanto por ejemplo del reino animal, como los primeros anfibios, aves, mamíferos, seres del reino vegetal, que ya estaban habitando la tierra, pero el ser humano estaba en su proceso o fase de desarrollo como tal, es decir, estaba aún en el sueño de lo que sería, en esa fase de la formación de nuestro diseño divino. Lemuria, según algunos textos, estaría, para ubicarla más o menos físicamente en lo que conocemos hoy, asentada donde se ubica el sur de Asia actual y partes colindantes de África, es decir, lo que vemos como Madagascar y Sri Lanka, o sea, esas zonas colindantes, ahí en su momento estaría ubicada lo que era el territorio de Lemuria, donde los seres humanos tenían sus asentamientos y se estaban desarrollando. Hay dos puntos importantes. En ese momento, los humanos no éramos tantos como somos hoy en día y no estábamos dispersados sobre la Tierra. Y dos, también la Tierra ha tenido movimientos físicos donde los territorios se han movido. O sea, eso que conocemos desde la geofísica y desde ciertas ramas de la ciencia, como el movimiento de placas tectónicas, sí sucedió, ha habido cambios físicos en la Tierra
y por lo tanto podemos ver o equiparar la ubicación aproximada a lo que son los territorios que conocemos hoy en día. También hay que recordar que a este punto nuestra experiencia no era tan material como ahora. Estábamos en la era del sueño, la era astral, donde comenzábamos a moldear lo que seríamos más adelante, ya formados, tanto la Tierra como el hombre en sí. Por ello, de esta manera, podría nombrarse el sueño de Gaia o la era astral a Lemuria, ya que estábamos en un plano intermedio de formación, como les comentaba anteriormente, y empezábamos a materializar del éter hacia la tierra, o sea, hacia la materia, ese diseño de nuestro templo de Salomón, de nuestro espíritu, para poder dar paso a la era material, es decir, la manifestación y la unión de la mente y el corazón, que es la emoción y la razón, la polaridad femenina y la masculina, y comenzar a integrar otras densidades, otras eras, como la que estamos habitando actualmente. Una vez descrito este aspecto material que nos da idea de cómo se veía, si lo viéramos con los ojos de hoy en día, cómo se veía Lemuria, hablemos más de la parte sutil, aquello que era el sentido metafísico, el espíritu en sí de nuestro ser en aquella era. El hombre, pero hablo el hombre como ser, no el hombre como género, como lo conocemos hoy en día, que somos un poco más hipermaterialistas, sino el hombre como ser en esta era percibía la realidad y a sí mismo de manera muy distinta. Desde la antroposofía se contempla a las razas raíz como aquellas que marcaron cada una de las eras y que a su vez tuvieron subrazas. En el caso de Lemuria, estaríamos hablando del desarrollo de la tercera raza raíz. A esta tercera raza raíz le antecedía la primera y la segunda, que serían los seres que eran en el proceso de formación de los humanos posteriores, que habitaron en Polaria y en Hiperbórea. Aquí la memoria aún no se desarrollaba, ya que en esta era, en Lemuria, estaba muy marcada la integración o el proceso de integración de la polaridad femenina a nuestro kundalini, a nuestro ser, o sea, nuestra experiencia. Si lo viéramos en nuestro kundalini, Polaria estaría, como ya lo hemos platicado, fuera de eras. ¿Por qué? Porque no es porque esté, por ejemplo, como la octava esfera, en una línea de tiempo distinta, no, sino que aún no nos habíamos separado de nuestro sol, por lo tanto no se estaba contemplando una individualización de la conciencia de nuestra esfera y de nosotros que la habitamos como tal, sino estaba en ese proceso de luz y plasma, o sea, luz, gas, etcétera, como lo dijimos. En Hiperbórea se estaría relacionando al chakra raíz, es decir, a ese anclaje, a ese punto donde aún no se cargan las polaridades, pero tenemos que estar enraizados. Es la base del todo donde comenzamos a convertirnos en seres como tal y del éter comenzar nuestra formación. En Lemuria se asocia al chakra sacro, es decir, a la emoción, al corazón, a la polaridad femenina, a integrar lo que es la idea del colectivo sin perdernos en ese concepto de que somos todo y caer en codependencia. En Atlantis se relaciona al chakra plexo, que es la mente, donde integramos la estructura, el patrón, el orden, el discernimiento de la ilusión, pero sin perdernos en el dominio y en la mente, en querer hipermaterializar las cosas, que fue lo que pasó tanto en Lemuria como en Atlantis, y por ello tuvimos esas caídas de conciencia. Por ello la concepción de la realidad y el desarrollo se daba por la impregnación
de la emoción. Lemuria estaba muy marcada tanto en sus primeras etapas como en el desarrollo total por esta impregnación de la emoción. Es decir, todo se marcaba por la interpretación de las cosas, pero no quedaba un registro como tal, que les diera esa sensación de aprendizaje como tal, de quedar una huella en la mente, porque la mente todavía no terminaba su proceso de materialización, estaba en ello. Por lo tanto, lo que nos movía era la sensación en sí de nosotros con el entorno. Además, al estar integrando, como decíamos, esta polaridad femenina, nos reconocíamos como seres colectivos, parte de un todo que aún no se desarrollaban como individuos. La comunicación, por lo tanto, era más intuitiva y sensitiva y se usaba la fuerza vital. Se podrán preguntar entonces qué es la fuerza vital, porque es un concepto muy sutil, no es tan literal. Esta idea de la fuerza vital es el poder interactuar a un nivel sutil con toda forma de conciencia distinta a la humana. Hablemos del reino animal, vegetal, mineral, etc. Para poder hacer una sinergia en ambos sentidos. Un ejemplo de esto sería si en su momento requerían mover tal vez un árbol que estaba ahí, y recordemos que las dimensiones o proporciones de los árboles, de los animales, en ese entonces eran distintas, eran mucho más grandes. Entonces, si requerían mover tal vez un tallo de árbol, hoy en día usaríamos la mente, la tecnología, buscaríamos cómo solucionarlo. En ese entonces era distinto la intervención que tenían con el entorno. Para mover este tronco no lo hacían desde la fuerza física ni la fuerza mental, sino que interactuaban con la conciencia vegetal para de manera conjunta poder hacer esta sinergia y no dominar, sino coexistir. Es decir, usar la energía interior para poder hacer uso de esta en el entorno. Es el primer concepto del mago en sí que existe. En la vida diaria comenzó a desarrollarse, esto hablando en eones de tiempos, en miles de años, porque hay que recordar que las eras duran miles de años, por lo menos 10,000 años o más. Es un proceso evolutivo paulatino que se ve marcado, o sea, es muy amplio. No podemos decir que corta y empieza inmediatamente otro de manera distinta, sino que se van empalmando unos en otros. Esta raza lemur que habitó la tierra en esa era tuvo sus subrazas, y estas subrazas también tuvieron cambios, tuvieron adecuaciones que les permitieron adaptarse al entorno y crecer. Pero bueno, volviendo al tema, en esta vida diaria hubo un marcado desarrollo de la fuerza física y la fuerza espiritual. Aunque nuestro cuerpo físico aún no estaba dual, o sea, no estaba tan marcado como hoy en día, que nacemos con un cuerpo femenino, masculino, a pesar de que tenemos las dos polaridades, en el sentido de que tenemos la energía femenina y masculina para poder hacer alquimia. En ese entonces era muy distinto, o sea, sí había varones, había mujeres, sin embargo, el cuerpo se iba formando o haciendo más flexible de acuerdo a lo que se requería. No era tan rígido como hoy en día, del ser hombre, o sea, sí había una distinción, sin embargo, no había una dualidad tan marcada. Había una distinción, sí, pero era mucho más sutil. Al estar muy marcado el desarrollo de la imaginación, que está ligado a la polaridad femenina, había mucha fantasía. Parecía que todo estaba como en el éter aún, como un sueño donde ideamos, imaginamos, etc. Pero aún no se anclaba del todo
las cosas. La polaridad masculina estaba gradualmente comenzando a integrarse, hablando de la idea del ego, o sea, del yo, del individuo, de la mente, pero estaba prácticamente nula, ¿no? O sea, sí existía porque no hay creación sin las dos polaridades, pero en el sentido de que no se había integrado la información como tal. Estábamos experimentando en ese momento nuestra polaridad femenina y por ello nos era difícil reconocer o reconocernos más allá del colectivo y poder estructurarnos. La estructura social sí tenía sus funciones, sin embargo, todo era uno solo, o sea, era como un colectivo. Se percibían como una sola conciencia aún. Sus viviendas, por ejemplo, no había una estructura como tal, sino que eran parte del entorno, estaban dentro de la naturaleza, ya que se sentían parte de ella como tal. Vivían dentro de los árboles, de las colinas, como incorporándose aún a la conciencia colectiva, no solo de la humanidad, sino de la tierra. Se sentían parte de la tierra, parte de esa conciencia de Gaia, que aún no se terminaba como de separar y de entender que eran reinos ajenos, en el sentido de que eran distintos, eran individuos que estaban comenzando a experimentarse en la materia. Pero bueno, esto de las construcciones y las viviendas fue cambiando a lo largo de la era y fue mejorando con el avance, pero esto en miles de años. Es muy difícil describir toda la era porque a nivel de tiempo esto está representado por miles de años. Sin embargo, esto que cuento es a un nivel general. Si pudiéramos como puntualizar o agrupar la energía general de lo que fue Lemuria. Lemuria podría ser, o más bien es la base, donde comenzó el desarrollo espiritual del ser. Aquí, al ser una era de la polaridad femenina integrándose, el espíritu era todo. De entrada nos percibíamos como un solo ser, una unión con el todo. Los grupos que comenzaron a formarse tomaban roles un poco más rigurosos, es decir, se especializaban en el dominio de las fuerzas de la naturaleza, pero desde el aspecto de la voluntad, donde el hombre se volvía parte de la misma. Es decir, a pesar de que nos sentíamos como un solo ser con la tierra y con el todo, empezaron a crearse grupos donde se especializaban en esta fuerza de la naturaleza. Si lo viéramos en un ejemplo actual, por ejemplo, los temperos. Estas personas que están muy conectadas a los espíritus de la tierra y que interactúan con la fuerza de la naturaleza, la resguardan, la mantienen en control y en balance. Algo así, muy similar, era lo que entrenaban en la fuerza de la fuerza vital, o estos primeros grupos que se especializaban en conectar, pero muy específicamente con estas fuerzas naturales. Estos hombres, y nuevamente hablando como seres, fueron los que comenzaron a ponerse a la cabeza de los pueblos, los primeros gobernantes, pero no en un sentido, o más bien en un sentido del arquetipo en sí, ya que su deber era ser un servidor del colectivo y ponerse al servicio de las fuerzas universales. Esto sería el prototipo de lo que hoy conocemos como las religiones, o lo que debería de ser la ciencia espiritual o la religión como tal, ya que la idea era de que este ser, o esta persona más bien, guiara a ese pueblo, a ese conjunto, en un sentido espiritual y de manera secundaria social.
es decir, los primeros sacerdotes y sacerdotisas. Recordemos que el arquetipo del sacerdote y la sacerdotisa, es la que se sana a sí misma y pone esto al servicio de los demás. Por lo regular, el desarrollo de la fuerza espiritual era designado a la mujer, que era el frente a desarrollar esta energía, y el varón, por lo regular, resguardaba y salvaguardaba desde la fuerza más física el bienestar del grupo. Es decir, se comenzaba como a asignar roles donde la mujer podía conectar más con la fuerza espiritual y el hombre con la fuerza un poco más física. Sin embargo, eran como estos primeros pasos, estaban adecuando en el sentido de poder conectar con nuestro ser, pero no estaba limitado, había sacerdotes y había sacerdotisas. Aquí comenzó los inicios de las escuelas místicas, donde algunos, los elegidos, pero no me refiero a elegidos como lo concebimos hoy en día, sino a las personas que se iniciaban en los grupos, no eran elegidos al azar, sino se separaban de acuerdo a su desarrollo de alma y de espíritu. No era por que era el hijo de tal persona sino por sus dotes espirituales que se iban desarrollando. Eran iniciados en los primeros templos que se construyeron, donde ellos empezaban a contemplar a la fuerza vital y natural. Su iniciación era más de carácter como espiritual, en el sentido que no era tan mental, no como en Atlantis, donde se resguardaban y se compartían los misterios, sino que aquí era muy enfocado a que comenzaran a conectar con el espíritu del todo, el poder aprender a ser el observador y a interrelacionarse con los dioses. Hay que recordar que ya explicamos la connotación de dioses. En su momento, aquellas conciencias de reinos superiores que nos estaban acompañando aquí en nuestro proceso de formación eran efectivamente seres que venían de otras esferas, de otras densidades, con la intención de acompañarnos. Entonces nos compartían, nos guiaban, y a esto me refiero como dioses, no el concepto que podemos tener hoy en día. Pero bueno, esta interrelación con estos dioses es lo que posteriormente sería lo que conocemos como esos templos donde se resguardaban los misterios en la era de Atlantis. Se podía ver muy marcada que la energía femenina, o sea, la mujer, era la intérprete de la fuerza vital desde el espíritu, y el hombre lo hacía desde la fuerza natural, es decir, la fuerza física. Pero no es porque estuviera tan marcado como, ¿no?, que a veces damos roles, sino que era algo intrínseco, porque estábamos justo en ese proceso de ajuste, en ese proceso de cómo se separarían los sexos físicamente, cómo se crearía la dualidad en la materia. Hay que recordar que estábamos en la era astral. De allí ese recuerdo primitivo que tenemos de dividir roles, de dividir las cosas, que en una era material y posatlante, que es la era actual, se ve como una división de las cosas de nombre. Por ejemplo, en la era actual, independientemente de si, por ejemplo, estamos habitando un cuerpo de mujer, nosotros tenemos las dos polaridades, porque por eso nos pudimos crear, ¿no? Tenemos la polaridad femenina y la polaridad masculina. Estamos hablando de polaridades, de energía. Entonces, aquí habitan ambas polaridades. Tenemos que desarrollar la capacidad de conexión con nuestro espíritu, de crear, y a la vez la otra capacidad, que es de sostener, manifestar, estructurar. Eso es lo que nos convierte en el alquimista. Pero en su momento
en Lemuria no estaban en ese proceso de aprendizaje. Entonces estaba como muy marcada aún esta idea de como comenzar a experimentar, una experimentación de cómo se formarían las cosas posteriormente. Pero bueno, volviendo al tema, dado que la fuerza femenina había logrado un desarrollo mayor en el plano sutil, había logrado adquirir la capacidad de volver útil la experiencia, aún sin el desarrollo de la memoria como tal, sin tener esta capacidad de registrarlas. Esto dio paso a la primera concepción del bien y del mal, es decir, de la dualidad, para poder entender su percepción del entorno y su comprensión de la naturaleza. La cosmovisión en Lemuria era animística, o sea, es decir, chamánica se podría decir, ya que concebíamos el mundo como un todo que se dotaba de un espíritu, de vida, una conciencia propia. El aire, el agua, la roca, los animales, la tierra en sí misma. Podíamos conectar con su espíritu y con el espíritu colectivo. Por lo tanto, éramos muy conscientes de esta idea anímica o animista de conectar con el espíritu de todo. Se reconocía a cada reino animal, más bien a cada reino, como el animal, el vegetal, el mineral, etc. Y esto era algo intrínseco en la existencia humana. Por ello aquí surgió el prototipo de la religión, ya que el peso de la conexión con el entorno y el ser supremo, o sea, hablando de nosotros como conciencias o nuestro yo superior o la singularidad, tenía mucho valor. De hecho, era lo que movía en sí al ser colectivo, a nuestro individuo, que aunque aún no lo teníamos claro, pero era lo que dotaba o lo que impulsaba todo, la conexión con el espíritu universal. De aquí es que muchas personas en la era actual, o sea, hablando como la que habitamos hoy en día, comenzó a incorporar memorias de estos recuerdos de Lemuria, pero son memorias, ya sea que son memorias colectivas, es decir, que no nos pertenecen a nosotros como tal, como conciencia, sino que lo tenemos anclado en nuestro colectivo, o a su vez también que pueden ser memorias propias, es decir, como individuo, como conciencia, que reencarnó, que está encarnando en este momento, tenga en su conciencia grabada esas memorias de alguna vida, algún momento que vivió en dicha era. Aquí muchas personas de repente pueden decir, oye, es que yo me recuerdo como una sacerdotisa que cantaba al unísono con el aire, o que conectaba con la tierra, la podía sentir, que sentía la vibración del ritmo de la naturaleza y me sentía como en un tipo de sueño, en un trance, etcétera. Estar unidos como en un tipo de astral o ciertas memorias que tienen, o impulsos incluso, porque traen el impulso de una sacerdotisa, pero tal vez una sacerdotisa muy específica de esta era, porque es diferente a la sacerdotisa que habitó en Atlantis, como la María, que es la sanadora del agua, o la Isis, que es otro tipo de sacerdotisa. Aquí podemos tener impulsos de esta era. Pero bueno, el cuerpo humano, pues hablando como diseño divino, aún estaba en formación y era moldeable. Es decir, al estar en la era del ensueño, se modificaba o percibía mucho a lo que existía en el interior. Es decir, nuestra apariencia física iba en relación a lo que íbamos alimentando en el interior. Digo, aunque hoy en día es igual,
pero nos vemos muy similares generalmente. Nuestro cuerpo actual está marcado por por todo eso que nos acompaña, tanto en nuestro linaje que elegimos para encarnar, tanto en nuestra conciencia, todo eso que es parte de nosotros, los ojos que tenemos, la boca, el color, etcétera, lo elegimos por alguna razón. Pero aquí en Lemuria esto era muy moldeable. Sí había mucha diferencia porque era muy distinto tal vez ser de una subraza o de otra, porque alguna tal vez está muy enfocada en el desarrollo físico y se veían muy grandes, muy corpulentos, muy rígidos. Y otros estaban más enfocados en el desarrollo de la fuerza interior, de la fuerza vital, y se podían ver más sutiles, más como azulosos, brillosos, muy apegado a las características propias de nuestro desarrollo espiritual. Me recuerda mucho a la película ¿cómo se llama? Se me fue, de estos seres que son azules, de Avatar, donde hasta los vemos y vemos que son color azul, porque el ser espiritual tenía estas características. Los seres que estaban muy desarrollados espiritualmente, o sea, que se estaban enfocando en este desarrollo, esta subraza, se podía ver color azul. Si lo vemos en la era de Atlantis, posteriormente una de las subrazas también, que son de las 5 subrazas que se dan en Atlantis, o de las 5 subrazas que habitarían actualmente, porque en Atlantis eran distintas las subrazas, son legado de los azules, es decir, de los lemures. Si los pudiéramos ver físicamente como en una interpretación, se verían así como en el astral, en un espacio violeta, azuloso, como un sueño, el astral como tal, y los seres tipo azules, porque esta es la formación de la idea del ser más espiritual. De manera paulatina, a través de toda esta era, se fueron generando subrazas, que algunos quedaron como vestigio material de los primeros hombres, lo que hoy podemos reconocer como lo que eran los cavernícolas, los Homo sapiens, el Erectus, tal. Ese vestigio es el vestigio desde la antroposofía de estos hombres que justamente tenían un desarrollo mucho más hipermaterial, o que incluso son el vestigio de algunas intervenciones que se hizo de tratar de modificar el diseño humano por otras especies, otras intervenciones externas. No me quiero enfocar ahorita eso porque vamos a llegar en algún punto en el canal. Sin embargo, estos hombres que se volvían como mucho más físicos quedan como vestigio, y los seres más espirituales quedaban mucho más etéreos, por así decirlo. Entonces, aquí había una diferencia muy marcada entre poder enfocarnos o tener una apariencia que estuviera pegada al desarrollo espiritual, o enfocarnos en el desarrollo físico y de la supervivencia y volvernos mucho más materiales, por así decirlo. En este caso opuesto, las subrazas que se abocaron al desarrollo físico espiritual a la par, y que fueron el inicio de los primeros iniciados que en la era posterior, es decir, en Atlantis, darían paso a las primeras escuelas místicas, es decir, estos azules, y digo azules en el sentido de que se veían así físicamente, una de estas subrazas, pero estos iniciados en lo que fueron los prototipos de las escuelas místicas en Lemuria, dieron paso a lo que después se estructuraría en la era de Atlantis. Pero aquí, en esta era, en la era Lemur, hubo también un desarrollo
de la conciencia, o más bien un desarrollo de su caída de conciencia. Perdón. Es decir, al estar integrando en gran medida a nuestro ser la polaridad femenina, esta caída de conciencia tuvo su base allí. Esta conexión con el todo y este sentido de colectivo permitió que se cayera en la sombra femenina, en el impulso de la madre obscura. Este impulso llevó más bien a desbalancear la energía que, en lugar de tenerla en armonía, o sea, es decir, la polaridad femenina en armonía es la emoción, el poder percibir el entorno, o sea, hacia afuera, el tener una conexión con nuestro ser y también podernos conectar con el entorno, el poder sentir, percibir desde el sentido de nosotros hacia afuera, o sea, las percepciones físicas del placer, de la emoción, la creación primaria, es decir, poder imaginar, idear y empezar a visualizar lo que posteriormente materializaremos. Ese sueño de poder idear y comenzar a crear se volvió en caos y codependencia, que es la caída de la madre obscura. Al carecer de la polaridad masculina, aún, fue complicado sostener todo aquello que fuimos creando y materializarlo en un sentido funcional. A pesar de que ya se estaba condensando todo aquello que se creó en esta era, la idea de ser uno con el todo y de no tener ese sentido de individualidad fue lo que nos llevó a una codependencia, es decir, no desarrollar nada fuera de lo que estaba en el colectivo. El caos invadió el espíritu como un reflejo de este impulso a la madre obscura, donde quería dominar el espíritu del todo, no desde la mente como en Atlantis, sino en el emocional, es decir, se cayó en prácticas profanas, por así decirlo, en el sentido de caer en este punto donde se hacía uso de la magia, o sea, no estaba bien equilibrado. La alquimia, la magia interior tiene que ser de dentro hacia afuera, crear en nuestro interior para verlo reflejado en el entorno. Es esta aplicación del principio de cómo es adentro, es afuera. Sin embargo, aquí se comenzó a caer en un punto donde solamente era crear hacia afuera, es decir, crear la ilusión. Estas prácticas donde la magia se hace con la finalidad de poder crear una ilusión de que estás solucionando, de que estás manifestando, de que estás dominando a alguien desde la emoción, en el sentido de absorberte, pero no para hacer alquimia, sino para poder satisfacer una idea de dominio emocional. También se podía haber manifestado como quedarse en una especie de éxtasis eterno y no podían anclarse ni tener una estructura. Todo esto, todo este mal uso de la energía sexual, de poder usar nuestro chi, nuestra prana, nuestra energía tántrica, era con un mal uso en el sentido de poder dominar, de estar desbalanceado. El caos como uso de una magia, un tipo de magia para crear y dotarlo de una energía pero carente, es decir, considerar al caos como un punto de creación. Eso fueron prácticas que se dieron en Lemuria. Y también la fragmentación del ser, donde se podía ver que este prototipo de psique que teníamos, porque tenemos siempre una psique, se caía, es decir, se fragmentaba, se rompía y teníamos este impulso
de destruir todo a su paso. Este impulso que podemos ver equiparado a la energía de Kali. Si vemos y asociamos a la zona donde se encontraba Lemuria, a la zona donde se encuentra África actualmente, hay todavía un vestigio de estas prácticas. En las tradiciones de dichos pueblos podemos ver cómo tienen esta idea de Kali, de la destructora, de la que arrasa, porque tienen este recuerdo de la energía femenina como una energía avallazadora, es una energía que destruye. Este recuerdo de lo que puede llegar a ser la madre oscura cuando está en su caída de conciencia, desbalanceada. Esta caída siempre estuvo marcada por la emoción, como una madre lastimada que se destruye y destruye a los suyos, que es incapaz de sostener y se lleva todo a su paso, que manipula, que culpa y que voltea a apuntar a un culpable de sus emociones. O sea, siempre buscará victimizarse en las situaciones y buscar que alguien sea responsable por aquello que está sucediendo en su interior. No toma responsabilidad de su interior, porque al haber codependencia considera que los demás también son responsables de lo que está sintiendo a sí mismo. Esto al no poder integrar todavía la polaridad masculina. Esta caída se vio muy marcada con una inundación que tuvo origen en la explosión del magma de la Tierra. Es decir, una explosión en cadena de volcanes que todavía estaban en formación y que llevó a la subida de las aguas y el emerger que emergieran otros territorios en la Tierra. Algunos se inundaron y otros emergieron. Si lo vemos a nivel físico, también es una alusión a una explosión emocional, a ese explote de Kali que devora y que destruye. La Tierra también estaba pasando por un proceso similar. Estaba aún destruyendo y abrazando, y esta erupción volcánica en cadena llevó a que estas aguas subiendo hicieran que se perdieran otros territorios. En este caso, el territorio Lemur. Pero es importante aclarar que no todos, tanto como actualmente y siempre, estaban desbalanceados. O sea, estos procesos de caídas de conciencia están representando a un colectivo y lo podemos ver marcado también en lo individual. Sin embargo, no representa la totalidad. No todas las personas están en el mismo proceso de conciencia. Hay personas que están en otro proceso de conciencia y algunos están atorados en el colectivo y se anclan a esta caída. Entonces, había también seres que comenzaron a permearse de este cambio paulatino e integrar el ego. A diferencia del colectivo, estos seres sí estaban dando paso a este proceso natural de poder integrar el ego, es decir, la polaridad masculina que comenzaba a emerger de manera gradual para poder integrarse tanto al Kundalini de la Tierra como a nosotros como seres humanos y dar paso a las primeras colonias atlantes, que posteriormente se asentarían en una isla que hoy conocemos como Atlantis, que se encontraba en la zona del Atlántico, lo que ya hemos hablado en el video de Atlantis. Si vemos, la caída de Lemuria fue muy distinta que en Atlantis. El trasfondo viene de la emoción y el espíritu, que se ven agobiados, superados y en caos. Y en Atlantis proviene de la mente, el dominio y la hipermaterialización. En la era actual en la que estamos integrando, se supone que ya tenemos estas dos polaridades integradas. O sea, ya no estamos
transcurriendo ese proceso de la Tierra. Sin embargo, nosotros como seres podemos estar desbalanceados. La Tierra ya terminó de integrar las polaridades. Pero nosotros podemos quedarnos muy atorados en una polaridad o en otra. Y la intención es que nos integremos al proceso que está viviendo la Tierra. Si lo vemos dentro de líneas de tiempo, en el 2012 se ve marcado desde la antroposofía y desde otras culturas como un corte de era. Ese corte donde hubo un cambio cuántico, un cambio etérico hacia la nueva era de ascensión, es decir, hacia la cuarta densidad, el corazón. Y por lo tanto, aquí la Tierra ya avanzó. Falta que nosotros nos integremos a este cambio, a esta ascensión que está teniendo la Tierra. Pero no podemos desaparecer así como si nada, o sea, ya cortó la era y se borran y se van todos. Nosotros, que aún vivimos aquí, estamos terminando nuestro proceso en lo que son los vestigios de la tercera densidad, de la era posatlante, de lo que es la creación fuera de líneas del tiempo de la octava esfera, etc. Esta cuarta densidad o esta cuarta era sería la del corazón, la que nos lleva a aquel portal hacia los reinos superiores, la era de la conciencia crística, donde ya pasamos la era de Polaria, Hiperbórea para emerger, Lemuria para soñar lo que seríamos, conectar y crear, y Atlantis para estructurar, materializar, discernir de la ilusión. Y aquí, en esta era, nos tocaría balancear, reconocernos, o sea, recordar quién somos, transmutar y convertirnos en oro. Abrir nuestra cámara de los misterios y empezar a levantar el velo de Isis, que nos permite recordar quién somos. Los primeros magos y sacerdotisas habitaron en Lemuria, pero nuestra caída que tuvimos en ambas eras es un recordatorio de la importancia de mantener las polaridades en balance. En el caso de la femenina, para poder conectar con la emoción, imaginar, crear, pero sin quedarnos atrapados en la ilusión. Y dar paso también a la polaridad masculina, que nos permita sostener, dar orden, reconocernos como individuos, también reconocernos como colectivo, en el caso de la femenina, y mantenernos en balance. Es lo que hace el mago, es lo que aprenderíamos para poder comenzar a hacer alquimia y ahora sí poder acceder a los reinos superiores. Pues bien, espero que con este video hayan compartido esa idea que yo tengo de Lemuria. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si hay algo más que quisieran que platicáramos, que andáramos sobre esta era, algo que me quieran compartir de sus experiencias, de recuerdos, de lo que ustedes perciben como esta era, etc. Les agradezco como siempre que me estén aquí escuchando, que me estén acompañando y les recuerdo que subo videos los días miércoles. Nos escuchamos pronto y les mando mucha luz.